Bienvenidos una vez más a Cherry Dreams Mystery. Esta noche vamos a hablar de uno de los mayores misterios que existen: el tiempo. Algo que todos experimentamos. Algo que parece avanzar siempre hacia adelante. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si existieran lugares donde el tiempo se comporta de manera diferente? ¿Y si algunas personas hubieran atravesado accidentalmente portales temporales? ¿Y si algunos de los relatos que vamos a escuchar esta noche fueran auténticos? Preparaos porque hoy nos adentraremos en agujeros de gusano, viajeros temporales, desapariciones inexplicables y objetos imposibles que desafían nuestra comprensión en la historia. Aquí comienza Cherry Dreams Mystery. Los túneles secretos del universo. La ciencia moderna contempla una posibilidad extraordinaria: los llamados agujeros de gusano. Imaginemos que el universo es una enorme hoja de papel. Dos puntos alejados entre sí podrían unirse, doblando esa hoja. En teoría, un agujero de gusano sería precisamente eso: un túnel que conecta dos lugares separados por enormes distancias. Pero aquí aparece algo aún más fascinante. Algunos científicos creen que esos túneles podrían conectar momentos distintos, no solamente lugares, también épocas. Entrar por una puerta hoy y salir por otra hace 100 años. O dentro de 100 años. Parece imposible, pero las matemáticas no lo descartan completamente. Y es precisamente ahí donde comienzan las historias. Uno de los casos más famosos del misterio moderno es el hombre de Tauret. Según la historia, en el año 1954, un hombre aterrizó en Tokio. Su documentación parecía auténtica, su pasaporte también, pero procedía de un país llamado Tauret. Las autoridades quedaron sorprendidas. Nadie había oído hablar jamás de ese país. Cuando le mostraron un mapa, señaló una zona entre Francia y España, exactamente donde hoy se encuentra Andorra. Y el hombre insistía. Su país existía, siempre había existido. Tras horas de interrogatorio, fue alojado en un hotel, mientras continuaban las investigaciones. A la mañana siguiente, había desaparecido, sin dejar rastro, ni él, ni sus documentos, tampoco su equipaje, nada de nada. ¿Una leyenda? ¿Un fraude? ¿O quizá alguien procedente de una realidad paralela? Por otro lado tenemos el caso de Rudolf Henz, otro de los grandes clásicos. La historia cuenta que un hombre apareció de repente en una calle de Nueva York. Vestía ropa del siglo XIX. Parecía completamente desorientado. Observaba los coches como si jamás hubiera visto uno. Miraba los edificios con asombro. Momentos después murió atropellado. Según el relato, las investigaciones revelaron que se trataba de un hombre desaparecido más de 70 años antes. Con el tiempo se descubrió que probablemente era una historia de ficción, pero durante décadas fue considerada por muchos como una posible prueba de viaje temporal. Las profesoras de Versalles. A principios del siglo XX, dos profesoras inglesas visitaron Versalles. Mientras paseaban cerca del Petit Trianon, comenzaron a notar algo extraño. El ambiente parecía diferente. Los jardines parecían distintos. Las personas que encontraban vestían ropas antiguas, como si hubieran retrocedido 2 siglos. Una de ellas aseguró haber visto a una mujer dibujando. Años después identificó a aquella figura como María Antonieta. Ambas profesoras defendieron hasta el final de sus vidas que habían experimentado una anomalía temporal. Estos casos ya hace bastantes capítulos de Cherry Dreams salieron también en otro de nuestros episodios, como este que ahora vamos a contar. A mí es uno de los que más me encantan. De hecho, yo no sé si viajase alguna vez a Liverpool, si me atrevería a pasar por esa calle. No vaya a ser que te quedes en otra década, ¿no? Es la calle Booth Street, en Liverpool. Y es quizá uno de los lugares más famosos relacionados con supuestos deslizamientos temporales. Numerosos testigos afirman haber vivido experiencias extrañas en esta calle inglesa. Algunos aseguran haber visto escaparates de otra época, vehículos antiguos, personas vestidas con ropa de décadas pasadas. Y lo curioso es que muchos testimonios
coinciden en detalles similares. Como si durante unos instantes la calle se transformara. Como si dos épocas distintas se superpusieran brevemente. Hay casos, por ejemplo, de un ladrón que va escapando de la policía y de repente, según va escapando, empieza a ver como que todo cambia. La gente alrededor viste de diferente manera. Los coches son diferentes. Llega un momento que se queda parado. Al rato vuelve la mirada y todo vuelve a estar de idéntica manera. Cuando lo detienen no opone ninguna resistencia. Y todo el rato está contando que se acaba de ir a otro tiempo y ha vuelto. Por supuesto nadie le creía. Pero es que hay muchos más casos de gente que va a unos grandes almacenes y de repente mira hacia atrás y la calle ha cambiado. Y ese gran almacén donde está ya no se llama de igual manera. En un caso, por ejemplo, seguía siendo unos grandes almacenes, pero ahí ni siquiera conocían las tarjetas de crédito para pagar. Y al rato volvía otra vez la normalidad. Es como lo que hemos dicho antes de cuando doblas una hoja. Los agujeros de gusano que no solamente unen distancias diferentes, sino que también unen espacios temporales. Como siempre, ya sabes que nos gusta mucho esto de darle un poquito al coco a la mente, al rayarse sobre estos temas, pero es que podría ser verdad, volvemos a lo de siempre. Es tan desconocido muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor que cuando nos ponemos a pensar en esto divagamos un poquito, así que vamos a centrarnos en la vida real. Tenemos los casos de conductores atrapados en el tiempo. Este es uno de los fenómenos más inquietantes, el llamado tiempo perdido. Existen cientos de testimonios de conductores que afirman haber vivido experiencias imposibles. Personas que recorren trayectos de varias horas en apenas minutos. Conductores que entran en una zona de niebla y aparecen a cientos de kilómetros de distancia. Algunos aseguran haber perdido varias horas sin recordar qué ocurrió. Otros describen carreteras completamente vacías, sin coches, sin personas, sin señales, como si hubieran entrado en otro lugar, o quizá en otro tiempo. La mayoría de estos casos jamás han podido explicarse, pero hay un montón, sobre todo por ciertas carreteras. Debe de ser que hay un tipo magnetismo, llámalo X, donde ocurren esos agujeros temporales. Porque hay muchos casos de gente que dice que va con su coche conduciendo, van mirando los kilómetros que quedan para llegar a su destino, y de repente, 5 minutos después, ven que los kilómetros han variado y que han recorrido 100, 150 kilómetros. ¿Y esa variación? Hay veces que puedes estar distraído y decir, he hecho esto sin darme cuenta, y sin embargo ha pasado tanto tiempo. Pero es que son muchos testimonios que aseguran no saber cómo han hecho eso. Hombre, si te pasa, mejor que sea hacia adelante que no que hacia atrás, porque también si tú has salido de tu destino y te queda todavía 5 horas más, si te adelantan, pues oye, bienvenido sea. Por otro lado tenemos el experimento Filadelfia, ya hablamos en otro momento, que de hecho hay una película que si podéis verla, porque es chulísima, y es uno de los relatos más famosos del siglo XX. Según la leyenda, la Marina estadounidense intentó desarrollar tecnología capaz de volver invisible un barco. Lo que ocurrió después forma parte del mito. El buque habría desaparecido, y algunos testigos afirmaron que reapareció cientos de kilómetros más lejos. Otros hablaron de fenómenos aún más extraños, tripulantes desorientados, desapariciones y supuestas alteraciones temporales. No existen pruebas concluyentes, pero la historia continúa alimentando teorías hasta nuestros días. De esto también hay muchas teorías, incluso se dice que hay gente que apareció en otros sitios, incluso años más tarde. ¿Que después lo quiera tapar el gobierno? Podría ser, porque igual lo están investigando qué pasó. Pero son temas muy chulos, a mí me gustan estos, y os animo también a que comentéis, a ver qué os parecen.
Luego el famoso Triángulo de las Bermudas. Si hablamos de anomalías espaciotemporales, este no lo podemos olvidar. Barcos desaparecidos, aviones que nunca llegaron a su destino, instrumentos que dejan de funcionar, pilotos que afirman haber visto extrañas nieblas luminosas. Algunos investigadores han sugerido que podrían existir anomalías magnéticas. Otros han llegado a proponer la existencia de portales espaciotemporales. No hay evidencias que lo demuestren, pero sigue siendo uno de los mayores misterios del planeta. Un área, que por eso es el Triángulo de las Bermudas entre varios países y varias islas, donde hay testimonios que se vuelve todo loco, las brújulas, aviones, barcos, pero es que desaparecen, pero es que, claro, lo más gracioso es que si después bucean e intentan mirar si está el barco, no existen, no están. ¿Dónde se han ido? Porque si me dijéramos que caen porque hay una parte magnética en el fondo del mar, etc., vale, pero tendría que caer, ¿no? Esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, esos barcos, porque esto no ha sido solamente desde el siglo XX, lleva siglos pasando. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Realmente es todo tan extraño? Pero también como la Tierra está formada casi el 70% por agua, es que es muy vasto el océano. ¿Pero dónde se van esos objetos? Que esa es otra. Objetos imposibles. Esto sí que es fascinante. Los llamados OPARTs, objetos fuera de lugar. Artefactos que parecen encontrarse donde no debían existir. Uno de los más famosos es el martillo de Londres. Se encontró un martillo incrustado en una roca. Algunos afirmaron que la formación geológica tenía millones de años, lo que implicaría una antigüedad imposible para el objeto. Otro caso famoso fue el artefacto de Coso, descubierto dentro de una formación mineral. Su interior parecía contener componentes mecánicos. Posteriormente se propusieron explicaciones convencionales, pero estos hallazgos siguen alimentando el debate. ¿Cómo puede ser que un martillo vaya a parar dentro de una formación geológica que tenía millones de años? O sea, hacen el escaneo con los métodos que tienen los geólogos y datan una roca de millones de años, el exterior. Qué casualidad que después dentro se encuentra un martillo. Ahí es donde estaría también la teoría o de viajes en el tiempo, que se haya dejado algún elemento millones de años atrás, o la teoría de que antiguamente ya hubo civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra y que ya estuvieron aquí, o que siguen estando. A lo largo de los años han aparecido relatos sorprendentes, clavos encontrados dentro de capas geológicas muy antiguas, objetos metálicos extraños hallados en minas, estructuras aparentemente artificiales descubiertas bajo tierra. A veces muchos casos terminan teniendo explicaciones naturales, otros sin embargo siguen siendo discutidos. Lo fascinante es que cada nuevo hallazgo vuelve a plantear la misma pregunta. ¿Realmente conocemos toda nuestra historia? ¿Realmente puede ser que nuestra historia haya sido diferente millones de años atrás? El mecanismo de Anticítera. Y ahora un caso completamente real. A principios del siglo XX, unos buceadores descubrieron un antiguo naufragio griego. Entre los restos apareció una máquina extraordinaria, una compleja red de engranajes capaz de calcular movimientos astronómicos. Tenía más de 2000 años de antigüedad. Los científicos quedaron asombrados. Muchos lo consideran el primer ordenador analógico de la historia, una tecnología increíblemente avanzada para su época, y una prueba de que aún desconocemos muchas cosas sobre las civilizaciones antiguas. Civilizaciones como las de la Atlántida. La Atlántida siempre se ha dicho que tenían una riqueza cultural de la sociedad que era muy avanzada para aquella época. Podrían ser esos famosos extraterrestres que se dicen que ayudaron a construir ciertas cosas. Pero es que encontrar una máquina
para calcular movimientos astronómicos de 2000 años. Tela. En Arizona existe un lugar llamado Sedona. Miles de personas aseguran experimentar allí sensaciones extrañas, cambios en la percepción del tiempo, sensaciones de energía, experiencias difíciles de explicar. Los creyentes sostienen que existen vórtices energéticos, puntos donde la realidad sería más permeable. ¿Mito? ¿Sugestión? ¿O quizá algo más? La respuesta sigue siendo desconocida. Pero ¿y si ya, como os comento, hubieran venido visitantes del futuro antes? Algunos teóricos han planteado una idea inquietante. Si los viajes temporales fueran posibles en el futuro, ¿acaso no podrían existir viajeros temporales entre nosotros? Darle a la cabeza. Me encantan estas cosas. Porque claro, imaginemos el año 2800, un ejemplo, y que dentro de 7 siglos en adelante exista la posibilidad de viajar en el tiempo. Si más adelante se puede viajar en el tiempo, puede ser que desde el año 2800 hayan viajado atrás. Incluso esos objetos que se ven en la antigüedad hayan sido dejados por gente del futuro que viajó al pasado. ¿Podría ser? Quizás sin que lo sepamos. Quizá han venido a observarnos. Quizá estudiando nuestra época. Es una hipótesis especulativa, pero resulta fascinante pensar en ello. Quizá todos estos casos tengan explicaciones racionales. Quizá los viajeros temporales no existen. Quizá los agujeros de gusano nunca lleguen a descubrirse. Pero lo cierto es que seguimos encontrando historias bastante extrañas. Personas que afirman haber visto otras épocas. Conductores que pierden horas enteras. Objetos encontrados en lugares imposibles. Máquinas antiguas demasiado avanzadas para su tiempo. Y preguntas que siguen sin respuesta. Porque al final, soñadores, el verdadero misterio no es si existen portales temporales. El verdadero misterio es cuánto desconocemos todavía sobre el universo. Y tal vez, solo tal vez, alguna de estas historias sea más real de lo que imaginamos. Como siempre, muchas gracias. Soy Iván, esto ha sido Cherry Dream Sección Mystery. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Y recordad, a veces el mayor misterio no es el pasado, ni tampoco el futuro, sino el presente que estamos viviendo ahora mismo. Gracias por seguirme, podéis dejarme comentarios en Spotify, en iVoox. También esta noche tendremos este programa en la radio. A eso de las 9 de la noche lo pondremos un poquito en exclusiva para quienes os conectéis, porque ya sabéis que está en construcción y se están metiendo más programas en la parrilla. Y ya después, a las 10 de la noche, será presentado en Spotify, en iVoox y en YouTube como siempre. Gracias, que tengáis una feliz semana. Nos vemos en el próximo programa, mis queridos Cherry Dreamers. Hasta luego.